Durante la pandemia y el problema de salud que atravesaba mi mamá, no quería pensar o enfocarme tanto en lo negativo. Es por eso que En este primer episodio vamos a descubrir qué es la carrera de negocios internacionales. Nuestra invitada nos va a contar cuáles son las dificultades más difíciles que tuvo que superar. mis padres no tenían como los recursos necesarios y tampoco las ganas de querer apoyar a su hija. Cuáles son los cursos más complicados, qué oportunidades hay para estas carreras, qué son los mitos y verdades de estas carreras que tú piensas que tal vez son ciertas o que no solo son. Hicimos un congreso internacional, pero de manera virtual porque todavía estábamos en pandemia. Así que atentos, y antes de comenzar te pido que te suscribas, puesto que vamos a empezar a subir más contenido, más videos, analizando más carreras para que puedas estar informado de estas y no te equivocas en esta elección tan importante. Así que nos vemos adentro. Hola amigos, ¿qué tal? Hoy estamos en un primer episodio de Conociendo las Carreras. Este podcast se va a tratar específicamente de conocer las carreras. Y bueno, hoy tenemos una invitada especial para que nos pueda contar un poquito de su carrera, qué ha estudiado, qué incluye esta carrera, qué cursos son los más difíciles en la universidad y todo, para que conozcas a fondo esta carrera y no entres quizás con una idea equivocada. Así que, Lady, cuéntame quién eres y bueno, qué carrera has estudiado para ir comenzando. Hola Wilson, gracias por la invitación a este primer episodio. Bienvenidos a Sencier Podcast. Mi nombre es Lady Angles, estudié la carrera de Negocios Internacionales y actualmente estoy realizando un MBA en negocios. Bueno, para comenzar de manera general, dinos en pocas palabras qué es Negocios Internacionales para ti. Principalmente Negocios Internacionales tiene una visión más global porque abarca tanto las exportaciones, las importaciones, un poco de comercio internacional, y se basa más a la manera de la globalización internacional actualmente. Los negocios. Bien, cuéntame, ¿por qué has elegido esta carrera y no cualquier otra, por decirlo así? En realidad te va a sonar un poco chistoso, porque principalmente yo no sabía, o inicialmente no sabía qué iba a estudiar, pero sí sabía qué es lo que no quería estudiar. Por ejemplo, varios de mis primos estaban en administración y yo no quería ser como una más que estudia administración, sino que se diferencie siempre en ese aspecto. Entonces, al momento de dar los exámenes siempre te dan como elecciones para que tú vayas viendo en qué carrera quieres postular. En mi caso, no lo pensé tanto, sino que lo puse como cerré los ojos y dije, esta carrera va a ser la mía, pero no administración. Ah, mira, o sea que no hiciste algún tema de orientación vocacional o algo así. No, porque en sí antes no había tantas oportunidades como ahora por ejemplo, el podcast que ahora estás iniciando. Conocer las carreras que y va todo a eso, ¿no? tratar de concientizar a los estudiantes de colegios para tomar una decisión que próximamente va a contribuir con toda su vida. Claro, oye, qué interesante. Entonces, ¿no tuviste alguna carrera, no sé, en mente fuera de, bueno, administración por el tema familiar y alguna otra carrera que te gustaba? En realidad psicología, Ah, pero me llamaba más la atención el aspecto de conocer nuevas culturas, de viajar, porque eso es, bueno, al principio las personas que ven negocios internacionales lo relacionan con viajar y conocer personas de diferentes países. mira, súper, ahí hay un punto. Justamente relacionado a eso, te pregunto, ¿no? ¿Qué expectativas, por ejemplo, tenías de esta carrera, que ya acabas de mencionar algunas? ¿Y cuáles fueron las sorpresas con las que te encontraste, por ejemplo, no sé, cosas que pensabas o algunas cosas que pensabas que tanto se confirmaron o que eran completamente distintas, ¿no? Las sorpresas que tuviste directamente en la carrera. En realidad yo consideraba que íbamos a hacer como pasantías en diferentes empresas que se relacionan con exportaciones o que, por ejemplo, viaje por a algún evento internacional. Sin embargo, eso no se dio el caso, pero sí buscábamos oportunidades junto con otros compañeros que también les encantaba mucho el aspecto de conocer otras culturas. Bien, continuando con la conversación, ya sabemos un poquito más de qué es lo que las expectativas y qué es lo que realmente se hace, ¿no? Ahora, ¿qué materias o cursos son los que más difíciles, te fueron literalmente en toda tu carrera, ¿no? Cursos específicos que llevas en la carrera y que te resultaron complicados de aprobar, no sé, tanto por la dificultad o por un tema personal tuyo, ¿no?
En sí, algunos cursos que sí se me hicieron más complicados fueron los cursos que llevaban números. No tenían mucho que ver con mi carrera, pero eran cursos introductorios que siempre los llevas. Fue como estadística, cálculo. Esos cursos en general me parecieron un poco más pesados. Pero en cuanto a contratos o negociación, fueron los que más me llamaron la atención porque te ayudaban a que tú puedas investigar más acerca de cómo entablar una conversación con diferentes culturas. Ya, por ejemplo, hay diferentes aspectos que se diferencian tanto la cultura peruana con la cultura asiática y entre otros en general. Mira, muy interesante. Y antes de pasar a tu primer empleo, ¿cómo lo has conseguido? ¿Cómo fue directamente? Quisiera preguntarte también, ¿tuviste alguna dificultad en tu vida personal durante tu carrera que tal vez no estaba tan relacionado con tu carrera, la vida académica, ¿no? Pero sí alguna dificultad que tuviste que superar? Bueno, durante la carrera se me presentaron diferentes desafíos. Uno de ellos fue la pandemia, que principalmente a mí me golpeó mucho, porque no solamente era el tema económico, sino también el tema de la salud. Allí, por ejemplo, una persona muy importante de mi familia se llegó a enfermar y hizo que cambiara varias cosas en mi vida, porque si nadie de mi familia, al menos se enfermaba de una manera tan fuerte como ocurrió. Y en este caso fue mi mamá principalmente. Allí tuve varios cambios, por ejemplo me mudé a otro lugar. Allí me mudé y como estaba muy lejos de mi familia, tenía que también tomar varios riesgos como trabajar. Nunca lo había hecho antes. Y a pesar de que yo en realidad soy tímida o algo introvertida, no me animaba a poder entablar conversaciones con las personas y siento que fue como un punto de quiebre para mí porque no salía de mi casa, así por así. Y en sí incursionar como al ámbito laboral fue diferente a lo que consideré, porque yo tenía altas expectativas en el ámbito laboral, quizás trabajar en una empresa ya grande, es lo que todos aspiramos, Claro, considero. todos esperamos, ¿no? Y inicié como área de ventas y como yo era un tanto tímida, no podía como comunicar mejor el mensaje al momento de vender el producto. Pero pasando los días y conociendo más de los productos, porque así sí era un tanto sencillo, me gusta mucho dar un trato amable a las personas y es por eso que personalizaba mucho el servicio. Por ejemplo, me acercaba a alguien y le decía en qué lo puedo ayudar, y le explicaba y daba opciones de productos que podía escoger para su hogar o para su área personal. Y me gustó tanto hablar con esas personas porque sentía como que a través de mi amabilidad ellos encontraban lo que necesitaban y el hecho de poder ayudar a los demás me hacía sentir muy feliz y era gratificante al final del día. Es muy importante siempre, creo que cuando das amabilidad siempre hay algo de retorno, ya sea que te respondan de manera amable o al menos sentirte contigo mismo sabiendo que, bueno, técnicamente los has tratado bien, ¿no? Que es muy positivo, muy bueno. Ok, ahora pasamos a una de las preguntas que más se hacen todos, que creo que todos nos hacemos, es ¿cuánto gana en promedio un estudiante que, bueno, que ya terminó, acaba de salir y también, qué sé yo, después de 5 años, después de un par de trabajos y todo ello, ¿no? Con cifras generales, si se puede. Al principio no crean que todo es fácil. En realidad, a veces van a experimentar trabajos en los cuales no se te van a retribuir como tú mereces de acuerdo a las actividades que desempeñas, pero es parte en sí de la experiencia. Hay personas que, por ejemplo, no tienen el apoyo o los consejos necesarios de sus familiares o de sus amigos, pero con la experiencia poco a poco vas a darte cuenta de cómo en sí es la realidad. Y considero que
Sí, se empieza con un sueldo mínimo y poco a poco, de acuerdo al desempeño, al esfuerzo y también a la pasión que tú tengas, la retribución es aún mayor. Claro, claro. ¿Y cuáles son esas ramas más populares o más conocidas, ¿no? Quizás hay alguna rama también un poco desconocida, oye, que también aquí hay salida laboral o hay oportunidades que están surgiendo, algo así, ¿no? En cuanto a negocios internacionales, hay área comercial, también hay áreas que se van más a la política comercial Mira, de eso no sabía. o también el aspecto de emprendimiento. También. Mira, ¿cuál es la diferencia, así, en palabras sencillas para alguien que no sabe como yo de negocios internacionales y administración de empresas, hablando como carrera, ¿no? Universitarios. Siento que administración de negocios internacionales ya va enfocado a algo más global y administración de empresas es a lo tradicional. Mira, qué interesante. Y ahora, bueno, ¿cómo es un día de trabajo normal para un profesional de tu área? ¿Cuáles son las labores que hace o qué sé yo? Por ejemplo, si está trabajando en una empresa internacional, ¿qué es lo que hace? Y más o menos eso, ¿no? ¿Qué es lo que literal hace en su día a día un profesional de negocios internacionales? Te comento un poco mi experiencia. Actualmente yo trabajo en una startup chocolatera, pero anteriormente yo inicié con ellos cuando todavía no habían ganado el fondo y era una empresa tradicional. Ya. Y en este caso ellos ya exportaban pequeñas cantidades porque en sí los envíos internacionales tienen un costo mucho mayor para el cliente, no es tan beneficiario. Es bueno tener como un punto de venta allá que mandarlo por envío. A menos que compren en grandes cantidades. Interesante. Y en estamos hablando de una chocolatería conocida en Cusco que es Contiti, ¿verdad? Esta es en resumen, es una startup que, bueno, como ya comentó, es una industria chocolatera en la que, bueno, están haciendo, prácticamente innovando en esa industria, ¿no? de la chocolatería, y han ganado varios fondos, así que trabajar en una startup es pura innovación, pura creatividad y eso, ¿no? Así que muy interesante que puedan incursionar en todo eso, ¿no? Bueno, está relacionado al negocio, así que lógicamente también es una oportunidad muy interesante para ustedes, que digamos, ¿no? Y la pregunta del millón, ¿cómo es que, bueno, un estudiante todavía que ingresó a Contiti, a una startup, bueno, que gana fondos, que está creciendo muchísimo en el país? En realidad, durante la pandemia y el problema de salud que atravesaba mi mamá, no quería pensar o enfocarme tanto en lo negativo. Es por eso que traté de inscribirme en varios proyectos que me mantengan un poco más ocupada. Activa, ¿ya? Y activa. En este caso estuve participando en un círculo de investigación donde conocí a varias personas maravillosas que también eran mis compañeros y estaban en anteriores semestres, con los cuales hicimos un congreso internacional, pero de manera virtual porque todavía estábamos en pandemia. Luego una feria comercial y así pude conocer a varios perfiles de diferentes carreras que siento que ha sido muy esencial, al menos para mí. Y al momento de conocerlos, también investigaba en Facebook qué oportunidades podría encontrar. Y allí justo apareció una convocatoria de voluntariados, que era de Impact Startup Competition. Yo en sí no entendía mucho acerca de qué trataba, pero investigando en su brochure y en otros aspectos que aparecían dentro de Google, vi que se enfocaban más a universitarios que quieran desarrollar su startup. Así, ¿no? ¿Ya? Y como tampoco sabía mucho acerca de startups porque en realidad porque en realidad me enfocaba un poco más a lo tradicional, que es empresas, negocios, emprendimientos. En ese caso me llamó mucho la atención y postulé. Justo su edición iba a ser en Cusco, porque ellos tenían otras ediciones en Arequipa, en Trujillo o en otros lugares. Bueno, era su segunda edición y esta iba a ser en Cusco. Y sí, en realidad sí tenía un poco de miedo porque
Era no algo los- quizás un poco nuevo para ti, ¿no? sí, De era muy entrar a nuevo. esto. Y hasta dije que no creo que pueda entrar a este voluntariado. Ah, ya. Y después de eso se presentaron en sí las reuniones o las entrevistas, y allí pude conocer también a Ronald, que es alguien bastante conocido en el ámbito del emprendimiento y la innovación. Todo. Y ingresé a esto del voluntariado. Pasaron los días y en realidad ya se acercaba la final internacional en Cusco. Ya. Fueron como 4 días aproximadamente, en donde pude conocer a diferentes emprendedores y justo creo que te llegué a conocer a ti. También sí, Personalmente. me gustaba participar en todo eso, ¿ya? Sí, en la parte de networking. Luego pasando esos días, me gustaba tanto el aspecto de poder conectar con jóvenes universitarios y también ayudarlos a desarrollar sus ideas. Y allí fue donde quise involucrarme un poco más. Ya. Que durante la pandemia no quería enfocarme en lo negativo, Ujú. por eso es que buscaba diferentes oportunidades como por ejemplo voluntariados. En este caso participé de un voluntariado en Turismo Lab Ujú. que no tenía nada que ver con mi carrera porque Ya. era turismo, Ajá. pero quería en sí conocer distintos puntos de vista, conocer Más personas, conectar y todo eso. conectar con diferentes rubros para saber si exactamente la carrera de negocios internacionales es lo que quiero para toda mi vida. Ah, mira. O sea, ¿en qué semestre más o menos pasó eso? ¿Cómo estabas conectando esto? Porque me parece muy interesante cuando, por ejemplo, estás estudiando, o sea, ya estás estudiando y todo, y recién te preguntas, ¿no? Oye, ¿realmente esto es lo que quiero para toda mi vida? Ya, ¿por qué se te ocurrió esto? ¿O los voluntarios eran una manera de descubrir esto para ti? En sí, yo personalmente no exploraba muchas actividades. Ya. No sé si es porque no quisiera echar tanto la culpa a mi timidez Ya. o por el ambiente en donde estuve. Por ejemplo, no habían tantas oportunidades. Yo no soy de Cusco, soy de Calca. Y allí no habían como ya clubes de lectura o voluntariados o eventos en el mismo lugar donde yo vivía. Ya. Entonces quizás esos aspectos también no me abrían un tanto no me abrían un tanto la mente o de buscar nuevas experiencias. Ya, y más o menos por ahí es como que empezaste a buscar voluntariados. O sea, ¿cómo se te ocurrió, oye, quiero postular a Turismo Lab o quiero hacer voluntariados activamente? Lo de Turismo Lab lo vi en una publicación de Facebook, también postulé Ya. y sí fue un poquito más arduo en el momento de la selección. Ya. Creo que al final quedamos como 3 personas y yo era la única de Cusco y las demás chicas eran de Lima. Ya. Yo dije, ¿cómo llegué aquí? Porque como Ya. todos eran de Lima y yo de Cusco, era algo extraño. Luego conocí a Vivian, que es una de mis mejores amigas. Ella vive en Lima, pero más adelante les voy contando cómo se desarrolló todo esto. Yo me enfoqué en parte en el área de marketing porque tenía cierta experiencia con el círculo de investigación. Ya. Allí hacíamos diferentes actividades como el diseño gráfico de piezas, las publicaciones, asistir a sus eventos virtuales y de alguna manera también dirigirlos, porque los voluntarios sirven como de apoyo para que puedan hacer más, Bueno, que puedan ayudar a la organización del evento o cualquier actividad que hagan ellos. No, oye, qué interesante. Y bueno, en síntesis, primero estamos viendo varias cosas, ¿no? Que por ejemplo, estuviste en círculos de estudio, que esta a la vez te dio un poco de experiencia en marketing y todo, que también te sirvió para los voluntariados. Ahora, la pregunta, ¿estos voluntariados te ayudaron realmente tanto a descubrir lo que querías
y también, qué sé yo, alguna oportunidad laboral o algo así. Sí, justo como les comentaba, conocí a esta chica que se llamaba Vivian y ella también publicaba diferentes convocatorias. Entonces vi justo una que era de Impact Startup Competition Ya. y me llamó mucho la atención porque era enfocado a jóvenes universitarios que tenían o que querían impulsar como una idea de negocio. Ya. En este caso yo postulé porque sí me llamó la atención y se iba a realizar el evento en Cusco, era como su segunda edición. Me uní a ellos y en el día del evento pude conocer a distintos perfiles que me llamaron mucho la atención, que me emocionaron. O sea, por primera vez sentí una emoción que nunca la había sentido con mi carrera. Conectaste con esa comunidad o con las personas que estaban, Sí. mira, qué interesante. Y también sentí que los organizadores, que por ejemplo fueron Clarisa Vittorio, Ronald Barzola, transmitían una energía diferente. O sea, no tanto con su experiencia en general, sino por la humanidad. Mira, qué interesante. O sea, prácticamente encontraste tu tribu o las personas con las que, bueno, te relacionas y de las que te sientes parte, ¿no? Con esto. Y así que, bueno, en síntesis, no, la vida universitaria o la carrera, en este caso de negocios internacionales, no solo se centra únicamente en estudio ya, sino hay muchas oportunidades que vas descubriendo durante la carrera, ¿no? Siento que también un aspecto importante de cada persona es poder descubrir qué es lo que te apasiona, porque Exacto. en la universidad solo te enseñan como un 10% y la mayoría es solo teoría, pero en donde vas aprendiendo es cuando tú decides involucrarte en proyectos, ya sea en voluntariados, en círculos o también trabajando. Claro, también, ¿no? Vas descubriendo, bueno, muchas cosas en sí. Y qué interesante. Y ahora, vamos, ¿qué consejos le darías a un estudiante que está pensando estudiar negocios internacionales o de hecho directamente hacer, no sé, está estudiando alguna carrera pero quiere hacer lo que tú has hecho, ¿no? Voluntariados o incluso ya entrar en el campo laboral antes de terminar la universidad, ¿no? Un consejo para los estudiantes que prácticamente a veces estamos perdidos, ¿no? Como yo en algún momento, como tú también, ¿no? Así que, bueno, tus consejos para ellos. Sí, cierto. Lo bueno de ahora es que hay más oportunidades. Considero que hay más instrumentos que te pueden ayudar a descubrir qué es lo que realmente quieres o a qué quieres enfocarte. Y justo un aspecto importante es el podcast que estás creando ahora, que va a ayudar a muchos jóvenes a darse cuenta de aspectos que ellos desconocían y a tomar una decisión más apropiada en ese momento. Claro, más adecuada para ellos, ¿no? Y sobre todo teniendo la información de qué es lo que se hace en la carrera y qué involucra esto, ¿no? Incluso la vida universitaria, como has contado, muy interesante. Y no importa, por ejemplo, que seas una persona tímida o que seas una persona introvertida, sino el aspecto es que tú puedas ir descubriendo qué es lo que te gusta. Ahí conectaste un punto muy interesante. Como una persona, por ejemplo, que tiene un poco de miedo, que es un poco introvertida, entra a voluntariados porque, a ver, generalmente tenemos esa concepción, ¿no? De que los voluntariados y actividades así que se organizan son para estudiantes extrovertidos, ¿no? Que les gusta hablar, que les gusta estar en público, así, pero aún así encajas. Bueno, técnicamente te sientes parte de esa comunidad extrovertida, entonces, ¿cómo es que sucede eso? Ahí es un punto que has conectado. Yo quería mencionar algo. Por ejemplo, desde mi experiencia, yo no me atrevía a lanzarme o a dejar el miedo atrás. Un consejo es explorar diferentes alternativas. Por ejemplo, hay muchas personas que al tener 16 años, pues no saben qué es lo que les apasiona o les gusta principalmente. Por ejemplo, en el caso de mi prima, también hace unos años le pasó lo mismo. No sabía qué estudiar o no sabía para qué era buena. Y como yo sí la conocí un poco, le gustaba mucho el aspecto de los números y también el dibujo.
Entonces, como quería darle una orientación más específica, busqué en YouTube algunas cuentas de profesionales que mencionaban cómo era su experiencia en el ámbito laboral, algunos mitos personales o profesionales. Y le pasé como esos videos, miramos juntas para descubrir qué carrera podía estudiar. Ya, Y justo había una que se relacionaba con ella, que era arquitectura. ya, Le mandaba más recursos para que pueda investigar algo más, hicimos su test vocacional, pero también siento que hay cierta influencia en el aspecto de la familia, en el cual ellos te aconsejan que estudies una carrera en especial, por ejemplo, ya sea medicina, tal vez, digamos, es un ejemplo, docencia o ser abogados, ya, o entre carreras más populares. En el caso de ella, le mencionaron que estudie medicina ya, y que sea en una universidad pública, que en ya, este caso ya. Dame un es la saco. universidad en la que estudiaste. Ya, Entonces ella dio su examen, pero no llegó a la nota que esperaba y tenía que escoger entre diferentes carreras a las cuales llegaba. ah, Y justo apareció la carrera de química. Y le pregunté, ¿realmente es lo que quieres? ¿Realmente es lo que te llama la atención? Pero ella me decía que no había otra opción, que solo podía elegir eso o medicina o irse, por ejemplo, a Bolivia. Creo que hay más oportunidades allí. Y que no podía estudiar en la Andina, por ejemplo, porque no llegaba a los recursos. claro. Y entonces se quedó con la carrera de química. ¿Y ahora estudia química? Sí. ¿Y es feliz, por decirlo de alguna manera, o tal vez descubrió su vocación? En los primeros años yo quería en sí orientarla, quería saber exactamente si le estaba gustando la carrera, si realmente eso es lo que quería, pero me mencionó que no le gustaba para nada, Ya. pero que no tenía otra opción. ¿Y sigue estudiando la carrera por ahora? ¿O ya terminó algo Sí, así? sigue estudiando la carrera, recién está como en cuarto semestre. Ah, mira, es interesante también porque sí, pasa muchísimo, o de hecho muchísimo, que tenemos una primera opción, ok, esta es la carrera que quiero, pero si no alcanzo esta, voy a estudiar esta otra que no me gusta mucho, o incluso de plano que no me gusta para nada. Entonces, bueno, para que no pase eso también algo interesante es eso, ¿no? Primero ir descubriendo realmente qué es lo que quieres, porque al final no sé si realmente quería medicina o soñaba con medicina o solo era por presión familiar también, que pasa mucho, así que bueno, es un buen punto, ¿no? Sí, siento que Descubrir primero también todo eso. por miedo muchos de los estudiantes no dicen lo que piensan, no se enfrentan, digamos, a situaciones o a conversaciones incómodas con sus padres y les mencionan lo que realmente sienten, porque tal vez no, o porque tal vez piensan que no se va a tomar en cuenta su opinión o cosas negativas en Claro. realidad, que poco a poco al final va destruyendo las expectativas que tenías de tu futuro. O los sueños que tenía esta persona, ¿no? De querer hacer algo y luego al final entramos en esa línea de que esto es lo que se tiene que estudiar para que tengas éxito, o esto es lo que tienes que estudiar porque tu familia estudió esto, o todo aquello. Así que muy interesante eso. Ahora, Lady, ¿hay algo que quieras decirnos como último? ¿Un consejo, algún tip o algo que nos haya olvidado que a los chicos les puede interesar? Porque cada información vale muchísimo, ¿no? Y puede ayudar mínimo a una persona que pueda descubrir que eso es muy... Estaríamos técnicamente ayudando a una persona que descubra su carrera y pues, directamente a su vida, ¿no? Importante en su vida. Ahora, por ejemplo, hay diferentes redes sociales, diferentes plataformas, oportunidades. Hace poco vi una oportunidad de la NASA para niñas científicas, en las cuales tenían como la oportunidad de realizar algún programa y no se suele tener como mucha experiencia para eso. Ah, mira, bueno, el tema es no buscar entonces en internet técnicamente toda la información para ir descubriendo oportunidades, sí, y no cerrarse, ¿no? Puedes pensar de que no encuentras esos
no encuentras exactamente lo que buscas, pero sí hay muchas oportunidades fuera para jóvenes estudiantes. Por ejemplo, hay diferentes becas que en este caso brinda Pronavec. Ah, por supuesto, también Justo las becas. justo tengo una amiga que también sus padres no tenían como los recursos necesarios y tampoco las ganas de querer apoyar a su hija. Oh. Y me parece una historia muy triste, pero a pesar de ello, ella continuó, o sea, se preparó para ganar una beca con Pronavec y estudiar en Lima. Yeah. Y la alcanzó, o sea, fueron muchos años. Por ejemplo, ella estuvo preparándose para la UNSAT como un año, pero no llegaba a la nota mínima y ahí ya se estaba desanimando un poco, pero le mencioné acerca de la beca Pronavec. Postuló, al principio nadie la tiene, pero al siguiente año ya ingresó y ahora está en la Universidad Privada del Perú, la UPN. La Universidad Privada del Norte. Allá, la Universidad Peruana del Norte. Ah, mira, qué interesante. Ok, es una muy buena oportunidad a buscar, literal. Si te cierran oportunidades, hay otras más para que puedas ir buscando, ¿no? Las becas, incluso algunas charlas que directamente pueden ayudarte a descubrir, ¿no? Así que en este canal vamos a descubrir muchas de esas cosas. Y bueno, muchas gracias por estar en este episodio y teníamos a Lady que nos contó. Así que, bueno, si tienen comentarios o lo que sea, déjenlas ahí que vamos a tratar de responderlas. Y bueno, nos vemos. Muchas gracias.